Y seguimos en el debate ciudadano y uno de los temas que entró en agenda y tiene que ver con la campaña política es el CONICET y es discutir uno de los temas que quizá pensamos no íbamos a volver a discutirlo. Hablábamos con el presidente de la universidad hace unos programas atrás, hablar de educación pública, hablar de investigación, parecía que era un debate que ya no íbamos a volver a dar y lo introducen en la política, en el debate de campaña. Por eso invitamos a Carlos de la Vedova para charlar con él, es director del CONICET aquí en La Plata y además tiene una historia enorme en su carrera, en sus logros y queremos que nos cuente un poco para que vos que estás en casa, que no sabés de qué se trata y que quizás comprás alguno de esos discursos que andan corriendo por ahí, te enteres qué pasa en el CONICET. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por venir, de verdad. Gracias por la invitación. Doctor en química. Doctor en química. También es doctor en ciencias naturales, ¿verdad? Sí. Fue decano. Tiene un premio CONEX del 2013. Tiene investigaciones muchísimas. Y hoy dirige el CONICET aquí. Y un poco se puso en debate todo, ¿no? Y entonces la pregunta es muy sencilla. Si usted le tiene que contar a alguien qué es el CONICET, ¿qué le diría? Y es el principal órgano de ciencia de la República Argentina, vinculado a la tecnología y en forma más general a todo lo que es la cultura del conocimiento. ¿No? Para las sociedades modernas, lo que es la cultura del conocimiento implica el proceso por el cual va a estar habilitado a tener un futuro. Cuando uno piensa en el CONICET dice, bueno, ahí están los investigadores, y se trajo Milei al debate, son todos vagos, hay más que en la NASA, cobran mucha plata. ¿Qué se responde a eso? Yo no sé si una discusión es buena y son todas válidas cuando están hechas en base a la honestidad. Es deshonesta, ese planteo es deshonesto. El punto aquí me parece que más allá que por nosotros los investigadores, lo que socialmente se puede considerar es qué implica para el pueblo argentino el cerrar, por ejemplo, el CONICET, qué implica en términos de desarrollo, en términos de grandes erogaciones. A nosotros toda la vida se nos ha pagado con el erario público. Entonces, desde ese punto de vista, sería como cerrar una fábrica que funciona bien, que funcionaba bien y que tenía proyectos de futuro, para nada equivalente. Pero quizás haya algo equivalente, quizás haya alguna cuestión de conexión. Es conocido, ¿no? La revista Forbes, que no sabe la orientación que tiene, ha dado a conocer y da a conocer continuamente estadísticas, ¿no? Estadísticas de la evolución de los países. Por ejemplo, China tiene alrededor de 88 millones de personal formado en lo que es ciencia, tecnología, matemáticas. India, más o menos también por ese número. Estados Unidos, mucho menos. Es decir, todos los países que nosotros conocemos están en la cima que conocemos y que tienen muy buen desarrollo, están en la cima de esa producción científica. Por ejemplo, India, ¿no? Que hasta hace poco no era muy conocido, acaba de llegar a la Luna, o sea, una misión india llegó al sur de la Luna. Y eso se va estableciendo una correlación entre el desarrollo de las sociedades de esos países. Es decir, en el cambio geopolítico actual, donde China está recuperando toda la mano de obra que tenía fundamentalmente en Estados Unidos, hay vacancias y necesidades de mano de obra en los países centrales, mano de obra calificada, de científicos preparados, investigadores preparados. Y acá ya tuvimos una fuga en algún momento. Es decir, no es nuevo ese proceso que se da. Perdón, le pongo porque siempre hablábamos con investigadores estos días y nos decían la formación en la Argentina es muy buena, con lo cual un investigador, un científico argentino va al mundo y trabaja. Es muy buena y fundamentalmente es muy buena porque la base de posibilidades la tienen más o menos todas las personas. No está acotada a lo que sería la educación privada, donde hay muchísimos menos que son los que pueden
acceder a ese tipo de educación. Entonces, en relación a esto, hay corrimientos, puede haber corrimientos, ¿no? Desde lugares periféricos como el nuestro a los lugares centrales. Y si uno tuviera que calificar, que conmensurar qué significado tiene solamente ese número económicamente, cuando eran 20.000 los científicos y tecnólogos que estaban fuera del país, uno sacaba una cuenta muy simple. Una cuenta que es, si cada uno tiene que producir, va a ganar lo que produce, multiplicado por toda la vida útil de ese científico en el extranjero, llegaban a cifras, ese número, de alrededor de 100.000 millones de dólares. Ese es el regalo que podemos hacerle a otros. A otros. Claro. Y además, teniendo en cuenta que quizá esos científicos, esos investigadores, si eligen el ámbito privado, quizá ganan mejor, tienen mejores condiciones, no están cuestionados, y sin embargo eligen quedarse en la investigación del CONICET, donde además, para que un proyecto avance hay que concursarlo, hay que postularse, todo el tiempo ustedes están evaluándose. Digo, no es fácil, no es que es sencillo entrar ahí, es como, bueno, no pasa nada. Sí, los informes son anuales o cuando va pasando el tiempo bianuales, pero siempre hay informes, siempre hay, y los concursos son a cara de perro. Sí, ¿no? De todos los ¿cuántos se presentan? Al año se presentan muchos, ¿verdad? ¿Y pocos acceden? Y depende mucho del año, sí. Alrededor de 800 personas están accediendo como becarios al CONICET para después pasar a las categorías de investigadores. Bueno, hay toda una secuencia, ¿no? Para ir avanzando. Para ir avanzando. Y si usted le tuviera que contar a la gente, ¿qué proyecto? Porque quizá conocimos mucho durante el COVID, que las vacunas estaban porque había investigadores que venían muchos años atrás ya trabajando en ese tema. Ahora, ¿qué cosas se hacen? ¿Cuáles son las investigaciones que todos los días están llevando un curso ahí para que después se transformen en algo que nos cambie la vida? Bueno, en este momento hay paradigmas de evolución social en el mundo actual que vivimos. Uno de ellos es lo que se llama la transición energética, ¿no? Es decir, la sustitución de los hidrocarburos por otro tipo de materiales, como es las baterías de litio. Las baterías de litio, hay una fábrica ya aquí en La Plata, claro, que comience a funcionar, que va a ser la primera de la región y que además tiene como cuestión de necesidad ir incluyendo algunas de las partes de la formación de esas baterías con soberanía científica local. Es decir, sustituyendo algunas de las partes que hay que conseguir en el extranjero, ir intercambiándola por cuestiones locales. Después, bueno, todo lo que es salud. Todo lo que es salud. Todo lo que es salud. Imagínese usted no tener facultades de medicina, ¿qué sería? Claro. Todo lo que se investiga en salud sale de ahí. Todo lo que se investiga en salud, todo lo que es prevención, vacunas, todo lo que se hace. Hay una palabra que es la medicina traslacional, que implica la incorporación de la medicina de todo lo que se produce en los laboratorios. Tratar de ir superando los escalones que tiene la medicina con hechos nuevos de laboratorio. Por ejemplo, una cuestión que nosotros hacemos, la conozco bien, es la determinación centesimal de los componentes que tienen los cálculos renales, ¿no? ¿Y eso para qué serviría? Eso sirve para precisamente no solamente conocer que el enfermo tiene un cálculo renal, sino cuál es el origen. Conociendo la composición, uno puede saber cuál es el origen, cuál es el mal funcionamiento que puede estar teniendo, entonces apuntar ya con mejor medicación, con tratamiento, mejor medicación, claro, que no sea solo, porque el cálculo renal se repite, generalmente el que lo tuvo una vez lo vuelve a tener, entonces bueno, estar preparado para que esa segunda vez, en el mejor de los casos, no ocurra nunca. Claro. Bueno, son todas cosas que nos pasan a diario. Cosas, sí. Bueno, el lanzamiento de otros puntos, ¿no? El lanzamiento de satélites. Claro. ¿Qué significa para un país? Bueno, disponer de la tecnología, pero además con esa tecnología poder
desarrollar otros procesos que están en las pymes, en las MIPYMES, en toda la industria en general. Claro. Es decir, es muy Mucho, variada, claro. muy variada las posibilidades que están en cada uno de los desarrollos, ¿no? Y es soberanía, ¿no? Y Digo, son- el son- CONICET y la investigación, la ciencia en un país es soberanía para un país. Son ladrillos de soberanía. En la sociedad que vivimos, en la cual el conocimiento tiene una apropiación a través de las patentes, poder desarrollar esos conocimientos en forma particular, como en el CONICET, le da soberanía de ese determinado proceso, a ese grupo de personas que lo transfieren necesariamente, directamente al país en que Claro. vivimos. ¿Se acuerda cuál fue su primera investigación? ¿Cuál fue su primer trabajo? Sí, ¿Qué no. hizo? Era alumno. No, porque digo, capaz que hizo tanto ya que no se acuerda, no sé. El primero. El primero no El se olvida primero más. no se olvida. Yo estaba como estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas con el profesor Aimonino, que era mi parte profesor y parte padre, porque teníamos tanta relación, tantas horas por día. Yo llegaba a las 8 de la mañana y me decía, llegaste medio tarde hoy. Me iba a las 8 de la noche, ya te vas, Carlos. Una persona Estricto. de Y una un amor, dedicación, una de dedicación. una dedicación. Bueno, de él aprendió. Fantástica. Y empecé a trabajar con él como estudiante con nitroprusiatos. Son ¿Qué es sustancias que tienen NO, cianuro 5, hierro como parte de sus moléculas. Ajá. Estudiamos toda la síntesis, las propiedades, esto por el año 1970 y ¿Y llegó pico. eso a concretarse en un proyecto? Sí, es una parte, digamos, de lo que es el quehacer científico, es la formación de recursos humanos que se hacen a través de la presentación de tesis de licenciatura, tesis de doctorado. Claro. No, eso era parte de un trabajo que tenía Yo veía, esencia. tuvo la distinción del premio CONEX en el 2013, decía, ¿ese premio fue por algo en particular? ¿Fue por trayectoria? Por trayectoria. Por trayectoria. Sí. Y si tiene que revisar su carrera, ¿qué le parece que es lo mejor que pudo lograr o qué es lo que cuenta cuando le preguntan, ¿y vos qué hiciste? Sí, parte importante de nuestra carrera es la formación de recursos humanos, es decir, de aquellas personas que reciben su doctorado trabajando con nosotros. Y yo tengo alrededor de 25 doctores. ¿Trabajando con usted formados, ahora? Sí, formados. No, 25 ya formados que se formaron, con sí, usted. que terminaron, sí. Ajá. Otra es la parte de investigación, otras son los proyectos. Estamos trabajando ahora precisamente con ITEC y con Pilcanilleu, con lo que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ese es el Louvre de los químicos, ahí donde se destila, digamos, donde se separa uranio 235 de uranio 238. Una cosa fascinante, hermosa. No puede haber una cosa más linda. ¿Cómo se dice que es hermoso eso? ¿Cómo se describe a alguien que no conoce? Y es como separar un átomo que tiene un peso un poquito diferente al mismo átomo que tiene otro peso. Ajá. Eso se hace a nivel atómico y se enriquece el uranio como para tener mayor riqueza del uranio que se va a utilizar en las centrales nucleares y que son también parte de soberanía. Eso. Claro. Y claro. Es lo que nosotros consumimos. La energía, después, toda la energía que después nuestra. consumimos. Sí. Entonces, con ese lugar, con esa parte de la CONEA, Pilcanilleu se llama el lugar, estamos trabajando en los casos estos de la transición energética. ¿Es difícil ser investigador o científico? Digo, uno lo escucha hablar y piensa, hoy cuánto hay que estudiar, cuánto hay que saber, lleva mucho de sacrificio. Esto que usted dice, bueno, hay que estar muchas horas, hay que tener mucho compromiso. ¿Cómo es un científico en su vida natural? Digo, ¿tiene vida social? ¿Puede dejar de estudiar un rato? ¿Tiene un tiempo en el que puede desconectar de eso? Si puedo hacer una A ver, mención sí. autorreferencial. Autorreferencial, que está muy bien. Mi hija estaba en el colegio secundario y tenía que optar por alguna de las facultades. Y no sabía bien, ¿no?, qué hacer,
por cuál seguir, y me dice, papá, de una sola cosa estoy segura, que químico no quiero ser. ¿Por qué no querés ser química? Porque desde chiquita, cuando me levanto te veo estudiando, y cuando me voy a acostar te veo estudiando. Y yo eso para mi vida no lo quiero. Bueno, es estudiar entonces. Pero a nosotros nos gusta. Le gusta. Porque es la curiosidad Nunca no quedarse, resuelta que claro. tenemos. Siempre hay alguna otra curiosidad. Siempre hay que tener la respuesta. Y siempre hay algo que nos llama la curiosidad. Por ejemplo, el viaje que yo pude hacer al pasado y determinar el color de la primera bandera argentina. Eso le iba a preguntar, porque cuando buscaba su historia, aparecían las polémicas declaraciones del investigador sobre los colores de la bandera. ¿Qué es lo que hizo usted? Determinamos el pigmento que tenía, el colorante que fue utilizado para teñir las primeras banderas, y pudimos además determinar el origen del colorante, dónde estaba geográficamente. ¿Y cómo con lo que pudimos trazar con el análisis que tenemos. Nosotros tenemos un equipamiento, ¿no? Que hubo un tiempo de muchísima llegada de equipamiento, ¿no? Entre 2002 y 2015 hubo una recuperación de muchísimos recursos humanos. Eso llevó a que el equipamiento quedase obsoleto y que había que recuperarlo y mejorarlo. Llegó todo el equipamiento nuevo, entre lo que están estas herramientas que yo le menciono. ¿Pero usted por qué se propuso saber qué color era la bandera? Digo, ¿cómo surgió eso? Porque una vez, cuando era chico, fui a Tucumán. Y me acuerdo que a la derecha del altar de la iglesia de San Ignacio había una bandera. Y por el tiempo de datación de esa bandera, en 1814, yo pensé que era la bandera, que una de las banderas de Belgrano. No era la bandera de Belgrano, era la bandera de Arauz, de un primer gobernador de Tucumán, pero me quedó la curiosidad de... ¿Y qué color era esa bandera? Esa también era azul. Era azul. Esa también era azul. Y bueno, ahí hay una conexión muy importante entre Benjamín Arauz y Belgrano. Porque fue Arauz quien convenció a Belgrano de dar batalla al otrora invencible ejército de Pío Tristán en Tucumán y no replegarse a Córdoba. Eso es lo que se llama la crucijada del Burruyacú, en Tucumán. Y entonces Belgrano, ¿qué color era la bandera? Finalmente, cuando usted hace todo eso... Azul. Azul y blanca. La primera bandera es azul. Nosotros tenemos... ¿Y el pigmento de dónde sale? El colorante sale de Europa. De Europa. Es un colorante que las plantas, la indigófera, se cultivaba en Europa, no en India y no en el Alto Perú. O sea, tuvo que venir desde Europa e ingresar en ese momento por el puerto de Buenos Aires. Con lo que cerramos el rompecabezas de que esas dos banderas, la que está en el Museo de Sucre, en la Casa de la Libertad, y la que está aquí en el Museo Histórico Nacional, pertenecen a la misma llegada por el puerto de Buenos Aires. De ese color. De ese color. El color lo pudimos determinar. Eso es fehaciente, no hay discusión. No, ahí no hay discusión. No hay discusión. La bandera argentina índigo, que creo que... Es índigo, es el índigo de los pantalones de los vaqueros, ese índigo era el color. Y blanco. Y blanco. ¿Y después se sabe por qué trascendió que era otra cosa? O por bueno, qué quedó... son siempre aspectos políticos. Y políticos. Siempre es político. O románticos, decir el cielo y todo aquello que surgió. Digo, ¿por qué el color pasó al celeste y todo? Fue político ya después. Es político. Pero se cambió con decisión, digamos, fue una decisión política de cambiarla al celeste. Sí. El que está dominando quiere imponerlo. Y se despertó una polémica cuando usted hizo eso, salió por todos lados. Sí, me acuerdo. ¿Y le trajo problemas? O no, de ninguna manera, porque yo no era una imposición que yo quería que sea azul ni celeste. Yo lo que sé que era azul. Que era azul. Que era azul. Y que de allí la primera bandera es azul.
Si tuviera que darle un mensaje a todos los que quieren empezar su carrera de investigadores, para cerrar esta charla, o de científicos, o de entrar en ese lugar donde hay que estudiar mucho, hay que comprometerse mucho, ¿qué les diría? Que es la mejor profesión del mundo, que es lo más lindo que hay, porque uno está siempre en el límite de lo conocido y lo desconocido. Y como en este caso le permite tomar viajes hacia atrás en el tiempo y recuperar muchísimas cuestiones que si no sería imposible, porque no solamente es la determinación esta, sino que es ingresar, estar inmerso en toda una serie de situaciones que si no a uno en la vida normalmente le pasan desapercibidos. Y lo importante de todo esto es también, ¿no?, notar que con la pluma de la historia se escribe el libro del presente en las páginas del futuro. Ahí está. Sí. Nos deja pensando a todos esto, porque en verdad jugamos mucho en esta, ¿no? Jugamos muchas cosas en esta discusión que parece trivial, que parece tonta, que parece de un juego de la tele, y estamos hablando de muchas más cosas. Yo le quiero agradecer mucho muchas gracias por a su ustedes. pasión también, y por conocerlo, y dejarnos entrar un poco en esto que hacen todos los días. Así que nuestros respetos y saludos a toda la gente del CONICET. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Muy Carlos. amable. Seguimos en el debate ciudadano.